Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Nuestro siguiente invitado es Roberto Beltrán, él es docente de gestión de conflictos de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Vamos a seguir examinando el tema del impasse México-Ecuador. Han pasado 82 horas después de la incursión ecuatoriana a la delegación mexicana en Quito. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis de lo sucedido al día de hoy? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. Diríamos, creo que conforme pasa el tiempo, de alguna manera ciertas posiciones radicales empiezan a, como es normal o como es tradicional en los conflictos internacionales, como que a pausarse. No digo que no vayan a suceder cosas en el ámbito internacional, están convocadas reuniones en la OEA, se están pidiendo reuniones en otros organismos internacionales. Sin embargo, diríamos, lo que yo logro ver desde el ambiente internacional es de la circulación o complementar varias de la información que dio origen a la detonación del conflicto. Y el hecho de que, pues, de parte de la comunidad internacional, de analistas internacionales, si bien no se desconoce la gravedad del hecho de la incursión en la embajada, también se está aportando elementos en torno a lo que significa la figura jurídica del ex vicepresidente Glass. Entonces, bueno, todavía es incierto, la verdad es que es incierta. Leí ayer que ya hay una delegación ecuatoriana diplomática, que va a participar en las discusiones de la OEA. Y un poco lo que creo que el Ecuador tiene que posicionar, aparte del discurso de la canciller, es justamente eh, una fórmula de diálogo inmediata. Yo creo que el diálogo por ahora no pasa por lo legal, necesariamente u obligatoriamente. Pasa justamente por el que no haya un resquebramiento mayor de las relaciones, de que otros países con los que Ecuador sí necesita mantener relaciones no interrumpan justamente esas relaciones, y que, si bien, voy a llamarlo así, podría haber un llamado de atención al país, ese llamado de atención no termine perjudicando al Ecuador. El día de hoy se supone que hay una discusión de orden político y una discusión de orden jurídico en la OEA. Es aquí donde el mundo al fin va a conocer, porque examinábamos hace unos instantes nada más con una experta en los temas de comunicación política, que el Ecuador no ha hecho lo necesario ni para los públicos internos y tampoco para los externos, de manera que la condena casi unánime por sí sola ha decantado. El gobierno ahora tiene que demostrar de que ha habido injerencia de México en los asuntos internos, de que se quiso dar el asilo a un delincuente, de que hubo banalización del asesinato de Fernando Villavicencio, la violación de la Declaración de Caracas sobre el asilo político, así como la de Viena sobre el mal uso de las legaciones diplomáticas. Pero ante todo esto, México simplemente blande el hecho de la violación del espacio diplomático, que es una declaración absolutamente potente, demostrada, ¿verdad? Porque desde el viernes vienen las condenas. Entonces es desigual la pelea. La cancha está absolutamente inclinada, desfavorable para el Ecuador. Sí, y yo agregaría algo más. Si usted observa el discurso de México, hoy se habla de un ataque, ni siquiera de una irrupción, ni de una entrada violenta. Al criterio de que es verdad, o sea, hay un posicionamiento incluso nacional del presidente mexicano, más allá de que nos guste medios y el nuestro, a diferencia del mexicano, pues no. Hay un reto, por eso le decía, hay un reto de esta delegación, hay un reto bien, eh, que necesita justo. Las relaciones México-ecuatorianas venían ya deterioradas desde hace
varios tiempo atrás, con mucha pena, debo decirlo, el gobierno mexicano dio muestras de un alejamiento de la realidad ecuatoriana cuando fue México el punto de partida de muchos asilados en condiciones que no lo sabemos, o sea, cuáles fueron las razones para conceder el asilo. Y ese asilo express que se del ex vicepresidente Glass el día. Tengo la esperanza de que pueda la delegación ecuatoriana, el gobierno del Ecuador, en diversos espacios, en diversos entornos, lo he dicho en otros lugares, creo que también hay que echar mano, así como hubo el conflicto Ecuador-Perú, hubieron unos países garantes, hubieron unos países que ayudaron a que se conforme una mesa de diálogo. Creo que parte de la estrategia ecuatoriana es solo alineados con una línea o con un posicionamiento, porque es importante activar un espacio de diálogo que permita no solo, digamos, salvar el momento, sino definitivamente el hecho de que, pues, a partir de ahora, no se siga haciendo uso indebido de la figura del asilo político. Bueno, un poco difícil de comparar, con todo respeto, el tema de hoy a los de el conflicto o los conflictos entre el Perú y el Ecuador, porque recuerde usted que en 1995 hubo el ingreso injustificado de helicópteros peruanos a Base Sur, y el Alto Cenepa en el Ecuador. Jamás el Perú quiso aceptar aquello. Lo propio, las incursiones a Mayaicu y Machinaza en 1981. De igual manera, nunca el Perú admitió aquello. Aquí tenemos, gracias a la tecnología, ¿no? Eh, lo flagrante de la penetración ecuatoriana a la legación mexicana, donde sí, muy poco nos queda por sustentar, por defender. Parece ser, ¿no es cierto?, que lo de ahora, eh, según algunos observadores nacionales e internacionales, depende de la aceptación y de las disculpas públicas del Ecuador hacia México. Ahora, si México tiene otras pretensiones, ahí es donde tendremos los problemas, por un lado. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa, que recién ayer estableció sus puntos de vista urbi et orbe sobre este conflicto, está señalando que la justicia es innegociable. Entonces, eh, como no se ha situado el punto, ¿verdad?, de probable negociación, es donde no sabemos si haya éxito en lo de hoy. Sí, no pretendí nunca comparar el conflicto ecuatoriano-peruano con el actual. Lo que quería era un poco rescatar estrategias de la negociación internacional cuando se activan apoyos de negociación paralela, ¿no? Que me parece a mí que son necesarios en función de lo que usted mismo dice. Sí, es verdad, es innegable que hubo una intromisión, que se ingresó a un territorio internacional, en este caso a una embajada. Y por eso, por esas razones también hay que estudiar la forma en la que diplomáticamente el Ecuador puede salir de esa compleja situación, obviamente que está permanentemente repitiéndose en la retina internacional. Por otro lado, también es importante abonar o ahondar justamente en qué realidad desconoció, como se ha dicho anteriormente, desconoció México sobre la condición del ex vicepresidente Glass. Podría ser efectivamente las negociaciones, por eso me parece a mí fundamental que haya una mesa de diálogo paralela a todas estas reuniones oficiales, porque esa justamente permite, diríamos, explorar lo que usted acaba de decir, qué podría servir como para por ahora, en momentos además de intereses internos de cada país, elecciones de cada país, que están marcando también la agenda nacional e internacional. ¿Qué debería el Ecuador proponer, hacer, demostrar? Efectivamente, el presidente ayer emitió un comunicado oficial donde está diciendo, obviamente, de la lectura inicial, todos podemos tener diversas lecturas, es una lectura como muy rígida, sí, dice, México es un país hermano, sin embargo, en Ecuador tiene que respetarse la justicia y la haremos respetar. Probablemente eso, de una primera lectura, dice el presidente ecuatoriano, no quiere disculparse, pero en un proceso de acercamiento de misiones diplomáticas, podría pensarse que en su momento hayan ciertas muestras desde Ecuador que permitan
eh, eh, destrabar y evitar que esto avance hacia una condena internacional o hacia una condena al país que lo ponga en condiciones complejas, ¿no? Por ahora, como le digo, mi lectura eh, eh, requiere por ahora que pasen algunos momentos más y sobre todo, como digo, la situación electoral de cada país internamente está marcando, quiéralo o no, varias de las actuaciones de los mandatarios. Va a depender también de México. México ayer ya señaló que ha demandado, ya habló en pasado ayer, que ya ha demandado al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles serán las pretensiones de México de compensación, de indemnización? No sabemos. Eso Mm, sí, habrá que averiguarlos. Muchos están preocupados porque si es que México quiere que le envíen a Jorge Glass hasta el Distrito Federal, entonces eh, van a tener que pasar algunos años. Pero mientras tanto, parece que México lo que quiere es hacer la mayor cantidad de ruido, porque ayer también se señaló que ha pedido una cumbre de la CELAC, un organismo latinoamericano que está muy venido a menos, pero de todas maneras tiene un número de adherentes. Ahí no se ha invitado al Ecuador, entonces será un cenáculo de condena unánime, ¿no es cierto? Y ujú, de igual manera le ujú. ha pedido al secretario general de las Naciones Unidas que tome el impasse en cuenta, especialmente la invasión del día viernes, para que sea condenado el país urbi et orbe en alguna sesión regular de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobre esa base, entonces, cualquier cosa, no sabemos si hasta la reunión de hoy o después, reunión de la OEA de hoy. Ujú, ¿Cómo ujú. ve usted todo esto? Bueno, yo creo que la actuación de México en las formas que usted menciona sigue el guión, sigue el guión que el país debía seguir. Me preocupa, por otro lado, cómo vayamos reaccionando frente a esos pedidos. Es notorio que la región latinoamericana no encuentra y no tiene espacios de convergencia de sus mandatarios. Y eso habla muy mal de la región en el sentido de decir, no tenemos un organismo que nos permita ese punto de convergencia. La OEA, que ha sido muy criticada, al final los gobiernos críticos a la OEA o no, pues acuden a ella y están esperando que haya un pronunciamiento. No me atrevería a decir que pueda haber una condena mundial en la agenda de los grandes bloques internacionales. Hay otros conflictos y otras problemáticas que pesan mucho. No estoy desdiciendo de este conflicto. Sin embargo, pienso que mientras vemos que México está actuando, es muy importante que la diplomacia ecuatoriana, acompañada de otros países amigos, ponga en marcha una estrategia que permita, primero, el balance de la imagen del país a nivel internacional e inmediatamente trabajar en acciones visibles que permitan bajar el conflicto, evitar que México se posicione como una víctima en el concierto internacional y dar al país la suficiente tranquilidad como para poder mantener relaciones. La afectación probablemente no es muy visible ahora, pero temas de cooperación internacional, temas de agenda binacional con otros países podrían detenerse, podrían ralentizarse en perjuicio del país. No digo que eso signifique que rompe relaciones, pero probablemente ciertos proyectos, ciertas inversiones que bloques o países querían hacer con el Ecuador puedan bajar un poquito la velocidad y afectar al país. Por lo tanto, nuevamente, este es un trabajo de diplomacia. Creo que la clase política tiene un reto en el sentido de decir, bueno, no todos quieren mojarse como se ha mojado el gobierno, pero al menos no atacarlo ni debilitarlo a fin de que pueda hacer frente a este embate tan complejo que está enfrentando ahora. Eso a excepción de la Revolución Ciudadana. Ayer ya llamó Obviamente, político a la ministra Mónica Palencia, a la ministra Gabriela Sommerfeld. De hecho, el día sábado mismo ya llamó a reunión de la Comisión de Fiscalización para el día de mañana para traerla a las dos ministras y al de Defensa. Entonces, el escarnio público desde la perspectiva de quien ha pasado a la oposición después de ser socio es evidente. sí, eso es imposible tenerlo en la ecuación de que pueda sumarse
o al menos no hacer daño. De hecho, ya tienen una agenda internacional para afectar la imagen. Por lo tanto, sí sería importante que las otras fuerzas políticas, no digo, no es que se unan al gobierno, pero sí pensemos en la imagen del país, en el futuro del país y en la necesidad de que el Ecuador recupere, es normal o digamos, es un efecto esperable, recupere una imagen de seriedad y de respeto a, a acuerdos internacionales importantes, porque si nos vemos nosotros, si cambiamos un poco la perspectiva, quiera o no, vamos a mirar con otros ojos el hecho de el que una de nuestras misiones diplomáticas se haya visto o se ha visto irrespetada por un gobierno de otro país. Entonces, esa imagen que la gente está viendo, más allá de estar a favor o no de Ecuador, es importante trabajarla y cambiarla inmediatamente porque pues cualquier plan de gobierno que implique una mejora al país en su economía, en sus relaciones, tiene que pasar por recuperar esa imagen del Ecuador. Ya hemos visto lo que probablemente suceda el día de hoy en la reunión de la OEA, ya hemos visto la agenda mexicana, eh, pero aquí hay un factor que de pronto puede ser decisivo, la posición norteamericana. Se demoró un poco, ¿no es cierto? Del viernes al domingo salió la posición norteamericana sobre el tema, condena la penetración de la embajada mexicana, pero perurge a ambos países para que encuentren una solución amistosa porque son sus socios preferidos, dice el Departamento de Estado norteamericano. Pero ayer lo reafirma nuevamente y eso es lo que habría que analizar particularmente. Ayer sale otro vocero desde Washington y reitera lo mismo. Se ha dicho de que los Estados Unidos generalmente son los que ponen la agenda en las reuniones de la OEA en Washington en más de un conflicto. Y probablemente Ujú. hoy no sea la diferencia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el tema termine hoy contrariando lo que México quiere hacer? Pues porque México al menos quiere humillar al Ecuador, digámoslo muy claramente, una semana más. Sí, coincido con usted en lo estratégico que resulta Estados Unidos en este conflicto. No ha habido un posicionamiento inmediato, diríamos, condenando absolutamente al Ecuador. Son dos países que estratégicamente son importantes en temas de seguridad, en temas de narcotráfico, en temas de posicionamiento de la región. Eh, Más allá del discurso del presidente mexicano, de su línea política, está obligado, en el buen sentido de la palabra, a tener buenas relaciones con su vecino, con Estados Unidos. Y por otro lado, es notorio el incremento y la profundización de las relaciones de cooperación de Ecuador con Estados Unidos. A mí me parece que ese va a ser uno de los actores claves que va a trabajar tras bambalinas. Es decir, en muchos casos no vamos a ver un posicionamiento a favor de ninguno de los dos países, sino a favor de la paz, a favor de la seguridad. Y quiero pensar que eso va a marcar necesariamente un acuerdo primero no visible, que luego vaya bajando la tensión, ¿no? Es impredecible el discurso del presidente mexicano, no sabemos, hay cosas que dice por un lado, pero por otro lado tiene que hacerlas como mandatario. Entonces, seguramente, como usted bien dice, el descrédito a la imagen del país seguirá y probablemente a pesar de que acepten declaraciones, seguramente su discurso seguirá siendo denigrante porque digamos, es innegable aquel favoritismo a ese sector o a esa llamada izquierda progresista, es innegable. Entonces, diríamos, así le toque obligatoriamente, necesariamente aceptar y restablecer, me parece a mí que siempre se pronunciará como le dé la gana. Lo digo con muchísimo respeto, es por la forma. Pero sí, el actor o la presencia de Estados Unidos, tanto en la OEA como en cada uno de estos dos países en conflicto, para mí va a marcar necesariamente el curso de a dónde los hechos van a terminar. Lo cual le da mayor atractivo, mayor perspectiva a la reunión de la OEA que va a tener lugar el día de hoy. Le agradezco muchísimo por sus criterios. Gracias por participar de esta entrevista. A usted por la invitación, Ana. Muchas gracias, muy amables.